una novela. Era un chico que lo habían sacado, su comunidad eran 16 personas, lo habían raptado, de los 16 habían matado a 15. Y él se propuso sobrevivir fingiendo la convicción de ser senderista, ¿no? Todo ese tiempo que estuvo secuestrado, que fueron casi 12 años, fingió una sumisión al partido. Cuando llega y se escapa, que pasa una serie de peripecias, entre esas que se cruzó con un otorongo y dijo: hoy día no me vas a comer, no puede ser posible. He estado secuestrado 12 años para que me coma un tigre hoy día. Cuando lo entrevistaba le decía: Aquiles, pero en el Perú no existen tigres, pero allá le dicen al otorongo, le dicen tigre, ¿no? Hoy está con nosotros Carlos Freire, militar y escritor peruano muy reconocido en la comunidad, que ha escrito distintos libros sobre sus vivencias, pero también sobre sus pensamientos que han sido llevados al público masivo en el Perú y también, me imagino, al mundo. Carlos nos va a contar en este podcast todo su recorrido y cómo así fue llegando de ser un militar destacado a ser un escritor reconocido y hacer las cosas bien a la misma vez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Nada, te agradezco, Carlos, por animarte. Nuestro público sabe muy bien que por lo general nosotros hemos entrevistado a emprendedores, empresarios, a profesionales, y es la primera vez que estoy entrevistando a un escritor, así que tengo mucha expectativa. Eh, para que nuestro público pueda estar un poco en contexto, cuéntanos un resumen sobre ti, sobre tu trayectoria, cómo así llegaste a ser escritor. Bueno, yo salí del colegio y tenía varias expectativas. Eh, Creo que era un poco disperso también entre las cosas que quería estudiar. Y finalmente una serie de circunstancias entre casuales y propias de la vivencia familiar hicieron que termine en la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Era una buena alternativa por los antecedentes familiares que tenía también. Un poco la tradición influye en ese sentido. Pero de todas maneras, nunca perdí la ilusión de escribir, sino que no sabía cómo iba a suceder, ¿no? Había ya publicado un poco antes de entrar al ejército. Y ya una vez que egresé de la escuela militar, comencé a percibir que ese mundo en el que estaba viviendo, que era el de los viajes extraordinarios que se pueden hacer en este país, ¿no? Eran un insumo importante para poder escribir. Y fui relatando paulatinamente cosas que tenían que ver desde el clima, ¿no? Los extremos del clima y la geografía, hasta las experiencias en encontrar gente tan diferente a ti a pesar de ser tu compatriota. Y hay una frase que resume esto, ¿no? Una vez una mujer me dijo esta frase, ¿no? He visto un hombre nadando muerto en un río. Y después de un par de segundos de confusión, me di cuenta que lo que me estaba diciendo había visto un ahogado, ¿no? Y eso creo que resume mucho de lo que es el Perú, ¿no? La forma como está fabricado el país, ¿no? A través de una mixtura extraña, de una geografía loca, de climas extremos, de gente que es de toda parte y de una cultura muy antigua que todavía pervive, que está arraigada en la tierra, ¿no? Y como dices, nunca perdiste ese deseo de escribir, pero al final egresaste de la escuela militar, fuiste a zonas de conflicto, esas vivencias como material que vas acumulando, ¿no? Que luego ya lo pasas a la escritura. ¿En dónde te tocó iniciar tu carrera, digamos, militar? Comencé en Huancané, en Puno. Llegué recién egresado el año 2000 y de Huancané pasé a Pampas de Tayacaja. Y ahí Huancavelica. conocí, sí, Huancavelica, ¿no? Conocí Huancavelica, Cochabamba Grande, Huachocolpa, todos esos lugares que no existían carreteras. Y de ahí llegó un memorándum de que me iba a Lima, pero era entre comillas. O sea, llegué a Lima efectivamente, pero era para que vaya a lugares como Satipo. Ahí conocí la selva, ¿no? Satipo, Pangoa, todo ese corredor que está cerca del río N. Y de ahí me fui a Amazonas,
a Hassan, a Pedro Ruiz Gallo. Pero, Es un, ahí. pueblo que Sí, tiene sí, sí. muchos nombres, ¿no? Porque antes inicialmente se llamaba Ingenio, o sea, el sector se llamaba Ingenio, Sí. de ahí Hassan, Pedro Ruiz Gallo, y los operadores de radio le decían Puerto Rico, por PIR, ¿no? Por la Ah, PIR. Sí, así que era cuando ibas a comprar el pasaje, porque nos íbamos por tierra, decía, me dan un pasaje para Pedro Ruiz. Y el tipo, lo que te no, vendía no sabía dónde es eso, ¿no? Y de claro. Hassan fui a Zarumilla, Se pierde. No, no, de Tumbes. Tumbes, Sí, sí, sí. Zarumilla, de ahí a Tumbes, de ahí estuve un tiempo en Lima, de ahí me fui al Braille, a Villa Virgen, Pichari, Arequipa, de ahí nuevamente Lima, y de Lima a Lima Puno. Así que he Eso dado una es. vuelta así por todo el Perú y sus realidades, ¿no? Y esas realidades que cuentas, claro, cuando visitas, siento que cada lugar es una cultura un poco distinta, cada uno tiene su esencia, ¿no? Y como tú dices, la gente, pero también la geografía, ¿cómo fueron esas vivencias y dónde crees que te ha... Me imagino que uno aprende de donde, lugares donde está, ¿no? Pero ¿dónde te has sentido un poco extraño y dicho, wow, esto sí como que parece una película? Cada lugar, eh, por la conformación geográfica, que me parece que es el factor más influyente, tiene su propio sabor. Y vas conociendo personas que en el fondo son migrantes, o sea, las familias tienen 100 años de repente, pero siguen siendo jóvenes Sí, en relación a culturas que han tenido miles de años ahí. Y, y quizás esto te ilustre mejor. Una vez estuve en Tumbes y vi a un muchacho que había muerto ahogado en la playa. Y entonces la madre estaba muy desesperada y vino con un hombre que era su oficio era resucitar muertos. No te estoy contando así sí. una ficción que he escrito para una novela, no. Yo lo vi personalmente. Y entró el hombre y con una seguridad, pero así de funcionario público, pidió que le retiren el polo al muchacho que había muerto ahogado muy temprano en ese mismo día y comenzó a dictar unas fórmulas para volverlo a vivir. Sí, yo estaba con los pelos parados, ¿no? Claro, Entonces, lo que me llamaba la atención era la convicción de con él y el de la pueblo. madre, ¿sí? Este, y bajo esa misma convicción, conforme he ido yendo por la selva, conforme he ido yendo por lugares de la sierra, las creencias, la forma como está vista la vida y la muerte, hace que definitivamente te conviertas, si no en un escritor, en un buen narrador de todos estos elementos que vas viendo, ¿no? Así que cada lugar pues tiene su Somos- sazón, ¿no? Su mensaje, cada lugar tiene su propia vida, ¿no? Como es tema de los apus, del tunche, de los calendarios agrícolas. Hace poco, perdón, en Puno, miré una época que no es de lluvia, nubes, ¿no? Nubes de lluvia, ¿no? Entonces me pareció raro porque ya tenía 2 años en Puno y le pregunté a una persona, oye, mira, hay nubes. Así, hoy día es 13 de mayo, hoy día va a llover, así con una Esa vida, seguridad, ni seguridad, el ni Senami el Sename lo eso tiene. subió, sí. ¿Y cómo Sí, sabes que va a llover? Porque si hoy día no llueve, la gente en octubre no va a sembrar, o sea, hoy día tiene que claro, llover, ¿no? Ah, lo ya. saben. Sí, y después hablé con el gerente del Hotel Sonesta, es un señor Moore, que es una persona muy reputada en Puno, y me contó que este año iba a llover. Y le pregunté por qué, porque había un jardinero en el hotel que le había dicho que un ave que se llama Totorani había puesto sus huevos en la parte de arriba, ¿ya? Y cuando es sequía, la ponen en la parte de abajo. Y Ah, todo el mundo decía que iba a haber sequía en Puno, menos el jardinero, ¿sí? Y finalmente, efectivamente, llovió. Y ha llovió. llovido bien, ¿ah? ¿Sí? O sea, Entonces, son lecturas de miles de años, ¿no? La ubicación de los nidos de las aves, dónde ponen sus huevos, el tema de las ranas, que es para que Cada uno. llueva y así, ¿no? Entonces, esos insumos pues son importantísimos para quien quiere escribir. Me parece que el oficio de la literatura, en mi caso, tiene que ver muchísimo con estar en los lugares de donde vas a escribir. Si no, no me sale bien el texto, pienso yo, ¿no? O me va a salir mejor si es que está en el lugar, ¿no? Siempre, yo creo que desde antes,
somos culturas milenarias, pero siempre a través de las historias se transmite el conocimiento, ¿no? Algo que me encanta cuando voy a provincia, me encanta conversar con personas mayores, porque te cuentan unas historias pero tremendas, de repente que no lo vieron él, que lo vieron sus antepasados, y mejor si es en la noche, en Ujú. fuego, te hace Sí. volar las cosas. Y yo recuerdo que a veces contaban pues del Tunche, me acuerdo que en la parte de Amazonas lo llaman la Cuda, y que Ujú. era como que el diablo que se transformaba, no sé, en una princesa, y me acuerdo que no podía dormir en la noche porque ya pensaba que me venían. ¿Tú qué historias te llenan? Yo sé que tienes muchas, porque eres un Ujú. escritor, pero en tu época de conflicto, cuando entrabas en conflicto, me imagino, ¿qué historias tienes por contar? Yo pienso que el tema del tunche es un tema bien físico, o sea, más allá de lo espiritual. El tunche forma parte de la vida de la gente, Sí. como si fuera un ser presente. Y he visto varias, o sea, había recibido muchos insumos acerca del tunche en el tiempo antes que conozco a la selva, Ya. pero ya después también, ya en un momento lo contaré así con... he visto de una u otra manera el efecto que produce en las personas. Las personas de la selva, particularmente los soldados más jóvenes, posiblemente sean los mejores combatientes que hay en América. Son tipos excepcionalmente valientes, amantes del riesgo a todo dar, ¿ya? Pero si hay una cosa que los puede poner así en De miedo. stop, es el tunche. Así Wow. que sí, es todo un tema de estudio, creo. Sí. Eh, yo creo que eso es lo maravilloso del país, ¿no? Todos queremos que el país sea moderno. Yo creo que soy una de las personas que cree muchísimo en eso, en siempre mejorar las cosas, en que estemos mejor, que seamos una mejor sociedad y todo. Pero definitivamente el encanto que tiene esto que es tan, que proviene de lo oscuro, de lo que uno trata de conocer, pero que nunca llega a conocer, eh, eso también lo hace atrayente, ¿no? El misticismo, ¿no? Sí. Ese misticismo que es tan influyente en nosotros, ¿no? Estamos felices de contarles que este 16 de diciembre tendremos nuestro cierre de temporada después de haber hecho más de 40 episodios donde todos ustedes han sido protagonistas ayudándonos a que nuestro contenido llegue a más personas. Tendremos una edición en vivo donde invitaremos a algunos de nuestros gurús para hacerle un doble clic en las historias y ustedes pueden hacer también preguntas. Entérate cómo participar en el siguiente link. Ramón Barúa, ex CEO del grupo Intercore, Máximo San Román del grupo Nova, Jero Vilcapoma de Rock Drill y otros más. Estamos preparando toda una experiencia para todos ustedes y nos vemos este diciembre. No, y te consultaba si nos puedes contar unas historias de militares que siempre son muy atractivas, que te ha tocado vivir y que puedes contarnos. Tampoco hacer spoiler a tu libro, ¿no? Pero, o una parte, digamos, para que nos genere la expectativa Ah, de, ya, tú me hablas de, de- bueno, la novela bueno, a partir del 1 de octubre se va a filmar una película que se va a llamar El corazón del monstruo, basada en mi novela El miedo del lobo. El director es Francisco Lombardi, ya, un día Francisco me contactó y me dijo, bueno, quiero hacer esta película sobre tu libro. Me parece maravilloso porque evidentemente para nosotros, para mi generación por lo menos, Francisco ha sido un ícono, ¿no? Claro, Así que imagínate ese honor, era un honor claro. muy gratificante. Y finalmente, pues ya la maquinaria comenzó a andar, ya el 1 de octubre comienza esta filmación. Y esta historia es la historia de un chico que fue secuestrado por Sendero Luminoso. ¿Cómo llegó la historia a mí? De una manera loquísima. Yo estaba en Madrid de vacaciones y como sabes, por la diferencia de horario, me comenzaban a llegar mensajes del Perú a las 3 de la tarde, una cosa Claro. así. Y dentro de lo normal, de alguien que no sabes que estás de viaje, ¿no? Entonces, órdenes, preguntas, qué sé yo. Y en ese grupo de personas que me escribió, me dijo alguien esto: tengo una historia para que usted escriba un libro. No, me pareció
quién es esta persona? No le paré mucha importancia. Y de ahí me dijo, yo he sido asistente personal del camarada Feliciano y del camarada José. Entonces ahí sí ya me interesó un poco. Y entonces hablé con él y nos citamos. Yo de ahí me tenía que ir a la Feria del Libro de La Paz. Entonces estuve en Lima un par de días. Y nos encontramos y desde que lo miré me di cuenta que era una novela. Era un chico que le habían sacado a 16, su comunidad eran 16 personas. Lo habían raptado y de los 16 habían matado a 15, ¿no? Y él se propuso sobrevivir fingiendo la convicción de ser senderista, ¿no? Entonces todo ese tiempo que estuvo secuestrado, que fueron casi 12 años, fingió una sumisión al partido, sí, a los ideales del Partido Comunista Sendero Luminoso y después que cayó Feliciano, al grupo que construyó José, al militarizado Partido Comunista del Perú. Y siempre con la convicción de escaparse, pero no sabía hacia dónde, porque no conocía nada, absolutamente nada. Hasta que llega el momento en que se escapa, que es la segunda parte de la novela, y enfrenta ese, ese viejo estado, ¿no? Es contraproducente porque los senderistas le llaman a Vizcatán y a su organización el nuevo estado, y a nosotros el viejo estado, ¿no? Entonces llegó al viejo estado y como que esto no era lo que me habían contado, ¿no? Y solamente tenía un recuerdo en su memoria de cuando tenía 8 años y su padre lo había llevado a Satipo. Y ese era el único recuerdo que él tenía de una ciudad. Así que cuando llega y se escapa, que pasa una serie de peripecias, entre esas que se cruzó con un otorongo y dijo, hoy día no me vas a comer, no puede ser posible. Después de ¿No? pasar tanto. Sí, entonces o sea, he estado secuestrado 12 años para que me coma un tigre hoy día. Claro. Entonces yo le decía, cuando lo entrevistaba, le decía, Aquiles, pero en el Perú no existen tigres, pero allá le dicen al otorongo, le dicen tigre, Sí, sí. ¿no? Y llega a la ciudad eh, y me parecía muy curioso a la hora que lo entrevistaba por esas sensaciones de conocer a los veintitantos años una ciudad, ¿no? Por ejemplo, le preguntaba, ¿y cómo fue la primera vez que tú subiste un carro? Y me respondía, sentí que los árboles corrían. Decía, ¿no? Claro, pues O la estás. primera vez que fue a un cine y estábamos en ese tema de las primeras veces, ¿no? ¿Y por qué te asustaste la primera vez que fuiste al cine? Porque no sabía bien y se metió a ver una película de terror y le pareció un espanto, ¿no? Y, y de ahí él consigue introducirse de alguna manera a la municipalidad de Pangoa como cocinero de unos muchachos que estaban postulando a la policía, y en eso voltea y se encuentra con otro senderista que también se había escapado de otro campamento, pero los dos no sabían que se habían escapado No se y se conocían. quisieron matar. Sí. Sí, se agarraron y estaban buscando un cuchillo para matarse entre los Pero dos. que pensaban que era el enemigo o que. Pensaban que lo estaban siguiendo. Entonces en la Ah, pelea le dice, ¿por qué me sigues? No, yo no te estoy siguiendo. Tú me estás siguiendo a mí. No, no, tampoco. Y de ahí se wow. calman y el otro le dice que él se había escapado de otro campamento y que se había entregado al ejército. Entonces Aquiles en Sendero le habían dicho que el ejército le iban a matar, le matar el preso. No, 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 sí, mira, yo estoy afuera, ¿no? Y él lo vigilaba, ¿no? No le creía, entonces vigilaba la El vida viejito. del otro para ver si era verdad, ¿no? Y cuando ya comprobó de que efectivamente no le estaban mintiendo, ya se entrega al ejército y Aquiles es el que recompone la organización, o sea, porque se había perdido un poco cómo estaba organizado, Dejó la información. claro, y entonces se convierte en militar. Y cumplía en Sendero la misma función perdón, en el ejército cumplía la misma función que en Sendero, que era el hombre que va adelante de las patrullas. O sea, Y empezó a este, patrullar él. claro, comienza a patrullar y en plena construcción de la novela, o sea, él va ascendiendo, o sea, se convierte en un soldado nuevamente y llega a ser suboficial. Y yo ya estaba haciendo la novela, todo, y un momento se me pierde, o sea, así, no sabía nada de él.
y compro un Perú 21 y lo veo en una de las páginas que lo habían herido en un combate, ¿no? Y entonces la última parte de la novela la escribí prácticamente en el hospital, yendo a verlo, mientras iba recuperando del tiro que le había caído en la cadera, en un sitio que se llama Virgen Hasa. Así que por eso es que la historia muy rica. Para mí fue un placer escribir la novela desde el punto de vista, obviamente, de la cantidad de información que me trasladaba, ¿no? Y es curioso, pero Aquiles es una persona que sonríe con facilidad, a pesar de la vida durísima que ha tenido. O sea, si alguien cree que le está yendo mal, lees la vida de Aquiles y dices, no, a mí me está yendo bien. Sí, es importante saber que existe esa capacidad de valentía. Ahora me ha contado que su hija ingresado a la universidad, imagínate. Y me parece también que es un ejemplo de dignidad, de una persona eh, que en cada espacio de su vida la ha luchado, ¿no? Por ejemplo, cuando lo vio su papá después del De- secuestro, ¿no? Wow. Comenzó a buscarlo y un día lo Me encuentro. encontró, ¿sí? Lo encuentra a su papá y esa parte es impresionante, ¿no? Esos encuentros después de tantos años con Claro, una persona fue que te ha emocionante. creído muerta, peor todavía. Eso es el equivalente a un resucitado también, ¿no? Así que sí, ojalá que este proyecto de Francisco pues sea muy bueno para todos, además de lo que ha sido la novela. La novela se publicó en Europa como parte de un proyecto de Penguin Random House del mapa de las lenguas y la fue a presentar allá en Madrid. Y también, o sea, había mucha gente preguntando por la novela. De hecho, era mi primera novela que se publicaba en Europa, ¿no? Bueno, acá animamos a la audiencia que compre la novela y que pronto cuando salga la película vayamos en masa al cine, ¿no? Porque hay que Sí. apoyar al talento peruano, que es un poco lo que nosotros también decimos acá en el canal. No sé qué cuenta con eso. Sí, no somos un país que a pesar de sus dificultades hemos podido prosperar, consolidarnos como una república bajo una bandera, ¿no? Que no es tan sencillo. Sobre todo, yo enseño historia militar crítica. Entonces, ahí uno se va dando cuenta cómo a veces las carencias, la falta de integración, las grandes dificultades que nos genera la propia geografía que es tan bella, también nos Sí. genera grandes dificultades, pero hemos logrado rebatirlo, o sea, hemos logrado instalarnos y poner ahí nuestra estaca y aferrarnos a la tierra. Entonces, hay que también saber mirarnos bien, ¿no? Sí, yo vi hace, ah, hace creo que 4 años, 5 años vi un reportaje tuyo, no sabía, mira cómo es la vida que nos lleva ahora a Ujú. conversar. Decía el militar que en el día está patrullando y en la noche tiene patrulla, pero en sus momentos libres escribe, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que tú también, como parte, me imagino que de tu propósito de llevar tus libros, es compartir tu experiencia, pero también cómo el rol del ejército, de las Fuerzas Armadas, a veces no ha sido bien contado, ¿no? A mí me gustaría que nos puedas contar ahora también una vivencia tuya, por ejemplo, qué se siente ir a la selva, estar días ahí enteros, estás preparado, me imagino mentalmente también, pero con esa amenaza de que hay una emboscada y que está Mm. defendiendo tu país también, ¿no? O sea, cuidando el orden de millones de personas, pero muchas veces no se sabe, no lo sabemos o no lo apreciamos en su real magnitud, ¿no? Bueno, voy a tratar esta pregunta de Sí. dos formas, de la manera como escritor de historia crítica. De hecho, ahora a fin de año va a salir un volumen de historia militar del Perú que he escrito desde 1896 a 1941. Entonces, después de la guerra del Guano y de Salitre, el golpe fue tan duro, o sea, ahí sí se atravesó todo el epitelio. Había habido varias guerras en el Perú, pero quizás nos había dado en el corazón, ¿no? Se había atravesado toda la sociedad. Desde el más rico hasta el más pobre había A sido todos nos atravesado por tocó. la guerra, ¿no? Y genera no sé si un consenso,
pero sí la idea de la profesionalización del ejército que se va a establecer con Pierola y que trae a una misión militar, la misión militar francesa, que llega acá en el Perú en 1896 y crea la Escuela Militar de Chorrillos, la Escuela Superior de Guerra y todas esas organizaciones de un ejército profesional. Y estos oficiales de esta primera tanda profesional del ejército tenían una cosa en la cabeza así que no le escriben, pero sí se nota en sus actos, y es que no vamos a volver a ceder ni un centímetro de terreno a nadie. Y comienzan a llevar la bandera peruana a todas las esquinas, ¿no? Entonces ahí eso también confluye con el hecho de que aparece el caucho como riqueza natural. Sí, sí, sí. Y estos dos elementos, ¿no? El caucho, que lleva comerciantes y lleva a esta gente que abusó mucho también de las comunidades nativas en Nativa, sí, Iquitos, sí, sí. ¿no? En Bastante. Loreto, ¿no? Pero también llega el ejército ahí y llega la marina ahí, ¿no? Y paulatinamente los cuerpos aéreos que son posteriores pero que también llegan. Y esta primera tanda de militares, además de los grandes problemas políticos que habían acá, las diferencias con el APRA, que van a generar una serie de elementos descabellados, pero sí consiguen consolidar los territorios de la República, ¿no? Y ahí pues empieza su gran problema que tiene que ver con la selva, con la magnitud de un país desconocido Claro. y al que hay que unir a través de carreteras y aparece la ingeniería militar y todos estos elementos. Yo hablé de hecho con el general Morales Bermúdez en algún momento y me contó cómo construyeron la carretera que une Chiclayo con Tarapoto, Gente ¿no? demora días, creo que ¿No? Claro, está y sí, interconectado. yo Sí. personalmente, él me relató, él era comandante y, llega a un punto que es Pedro Ruiz, casualmente, y en Pedro Ruiz aparece otro personaje que la gente no se acuerda, pero que en la época del gobierno de Ujú. Morales Bermúdez todavía estaba en boga, un general que se llama Soriano Morgan. Y él llega a Pedro Ruiz y con los soldados siempre llegan vendedores de comida, ¿no? Entonces, y deciden crear esta población y traen una banda de músicos, un prefecto, así, el tipo, y plantan una bandera y crean el pueblo. Y eso comienza sigue haciendo avanzar el país hacia el oriente. Muchos años después, yo fui a un lugar que se llamaba El Dorado, que queda entre Amazonas y San Martín, exactamente a 100 Dorado. metros de la frontera. Y es no El Dorado que está en San Martín, o sea, que por Sisa, por ahí, sino digamos, es una comunidad. Y esto creo que refleja bien este avance, ¿no? Eh, Era la primera vez que había unas elecciones en ese lugar y yo era capitán y me fui para allá. Y salí de Hassan hasta Rioja. De Rioja me iba a Soritor, Soritor San Marcos, y de ahí me esperaban con unos caballos para subir por la cordillera Claro. hacia ese lugar. Y primero no acepté que lleven mi equipo, pero después tuve que aceptar porque era una pendiente así, terrible, Tremenda. sí, terrible. Entonces llego al lugar y ¿qué pasa? Que era la primera vez que iba a ir a una elección ahí, ¿ya? Y comienza la elección y comienzo a preguntarles, "Oye, pero ustedes cómo han venido acá". Eran unos colonos de Cajamarca que había habido una sequía y se fueron caminando así por el Y monte y encontraron. llegaron a ese lugar. Y como eran personas que tenían un gran tema cívico con el tema de las elecciones, querían votar, ¿ya? Pero no sabían en qué sitio del Perú estaban. Entonces iban a San Martín y le decían, no, ustedes son de Amazonas. Y ahí Y todo, en todo. Amazonas le decían, no, ustedes están en San Martín. Y alguien les hizo un favor y trajeron un GPS y le dijeron, efectivamente, está en Amazonas, pero están a 100 metros de San Martín. Y por eso es el problema. Sí, ese era el problema, ¿no? Entonces finalmente llega a la mesa electoral, digamos nosotros, y de ahí me fui al salón comunal y vi que tenían un televisor, ¿no? Un televisor. Y yo decía, ¿y qué ven? ¿Qué ven si no, que no hay señal?
veían cine, se sabían todas las películas del mundo, o sea, sabían de todo, o sea, no sabían qué estaba pasando en el Perú, pero Pero sabían de cine, sabían. sabían. Y lo siguiente que pasa es que vi una congeladora con cerveza en lata y gaseosas en lata, y como yo había venido por ese camino, dije, oye, esto como, nunca había visto, pero la congeladora funcionaba a querosene. Y yo les dije, ¿y esto cómo lo han traído acá? Y me dije, había bajado todo el pueblo A y la habían llegar. traído cargando, una semana se habían demorado. Así que ese papel de las poblaciones tratando de conquistar el oriente y del ejército con ellos al costado, caminando y también pudriéndose en vida, justo, pero ha surtido a la larga efecto, ¿no? Así que esa Claro. era la primera parte de estos militares. Después vienen los militares de la época del 41 muy profesionalizados, bastante profesionalizados. Cuando estudias, era gente que estudiaba en Europa un par de años antes de volver al Perú y así. Y después viene la etapa de los militares reformadores, que va a comenzar curiosamente con la misión militar norteamericana. Acá, después los franceses, llegan los ¿En qué año? norteamericanos, llegan en la década de los 40, pero se afianzan bien en el gobierno Odría a través de la suscripción de un tratado de ayuda militar norteamericano que se llama el TAME, y produce que bastantes militares peruanos vayan a Estados Unidos a Ah, capacitarse. También viene una misión acá, reformula varias cosas y ya estamos entrando a una segunda etapa. De estos militares reformadores que van hacia el oriente y todo, van a aparecer un grupo que es los que van a conducir la revolución de 1968, la de Juan Velasco ah, Alvarado, sí. ¿no? Entonces, eso también va a ser una implosión en el país, ¿no? Que yo sé que hay personas que están a favor, otras en contra, he escuchado de todo, pero lo que sí no se puede dejar de pasar es que va a ser un momento en el que Perú, el país va a cambiar para siempre, ¿no? Y en algunos casos para bien, otros pueden considerar para mal, ya son opiniones Claro. personales, pero tiene que ver un poco con esta gran migración hacia el oriente, hacia el sur, a los lugares desconocidos que tenía el país. Y es bien interesante, ¿no? Sí, no sé en qué época tú fuiste a este pueblo que dices, pero El ah, 2006, imagínate. mira, no es tanto, no es tan No lejos. es tan lejos, Yo sí, no está. recuerdo, sí, Sí. recuerdo ir a algunos pueblos y donde llegaba solo con mula, con burro y tal vez antes había una Petromás también que tenía con Ah, el querosene, Petromax, sí, eso, sí, 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 que Petromax, tenía y, una cosa que se llama camiseta, y, que se te sí, malograba, olvídate y ya. toda motor, una Sí, tremenda fiesta, no sé cómo. sí, Bueno, siempre hay un sí. ingenio, ¿no? De... Sí. Ahora, por ejemplo, en estos años que vengo estando en Puno, de la primera vez que fui, que fue el año 2000 ahora, yo he visto enormes mejoras en No, infraestructura, sí, en bastante carreteras, comunicación. este, en, eh, quizás en la distancia del tiempo es donde lo percibes, ¿no? ¿No? Hay algunos lugares que se detienen y otros lugares que avanzan más rápido, pero definitivamente ha habido enormes progresos y hay que saber apreciarlo. Sino que es difícil, ¿no? O sea, Sí, es difícil tratar de subir de estándar, es complicado, sí. ¿no? Y ahí nos contaste una historia, la de Aquiles, en este libro. ¿Tienes otra historia en otro libro que hayas escrito o que tengas en mente de nuevo plasmar en un libro que te haya tocado vivir y que nos puedas contar? Que me haya tocado vivir, no, yo no me siento un personaje, ¿no? O sea, soy Claro, un personaje un James Bond. un James Bond, ¿no? Sí. No me siento así. Eh, Siempre estoy encontrando historias. Ahora me llegan mucho más rápido las Claro, y mejor, historias. pues, ¿no? Porque eres Sí, un cazador de historias al final. sí, en el fondo eso, ¿no? Eh, Definitivamente el medio en el que he vivido, en el que me he criado en la escuela militar, pues estaba lleno de historias porque los oficiales que me formaron venían de la guerra y de todas las guerras, ¿no? O sea, ellos habían estado peleando en el Cenepa, habían peleado en el Guayaga, en Satipo, o sea, Claro. en la selva central, en Pichanaki, en la selva de Puno también, en Sandia. Wow. Entonces tú veías, era gente que tenía mucha experiencia en andar, ¿no? Y eso Claro. te lo trasladaban y sabías que ibas a vivir eso. Eh, entonces siempre
Y ya cuando sales, también nuevamente encuentras estos elementos, pero también encuentras elementos de la lectura, de la cultura. Por ejemplo, eh, un día me pidieron que haga un libro sobre la historia de Tumbes, un relato. Y estoy investigando y me enteré que los españoles llegaban con perros, perros de guerra, unos perros gigantes. Y eso me llevó a escribir sobre eso y es la novela que voy a publicar el próximo año, que son, no sé cómo se va a llamar todavía porque eso depende mucho de la editorial, pero es una novela de cómo los españoles llegaron con estos perros famosos, que cobraban sueldo, que tenían Sí, cadenas de oro, sí, los perros. ¿ah? Los perros. Los perros, sí, los perros. Ah, mira. Y entonces esa es la próxima novela que voy a publicar. Entonces, no sé cómo se va a llamar, como te digo, eso es Claro, algo la que se estás decide todavía. finalmente, pero los perros llegaron a América y se comían a la gente. O sea, eran parte de la Pero infantería que estaban española. entrenados así, o una mezcla Claro, el genética. español, el soldado español le decía, tómalo, y salía el perro y te comía. Entonces, Una sí, locura. sí, una locura. Para el descubrimiento del Amazonas fueron con 2000 perros, de hecho. Y muchos se murieron en el camino. Y, y habían dos perros en particular, de los cuales he escrito la historia a través de la documentación que he ido recibiendo. Eran los más famosos, Leoncico y Becerrillo. Y Becerrillo era el perro de Blasco Núñez de Balboa, del descubridor del Océano Pacífico, que también era un super personaje, porque al margen, aparte de su gran capacidad de negociación con las tribus panameñas, de lo que ahora es Panamá, ¿no? Y del hecho de haber llegado al Océano Pacífico, se le ocurrió que el primer barco del Mar del Sur, como le llamaron ellos, ¿no? Sea su barco. Ay, Así que, ¿cómo decidió? Decidió trasladar desarmado un barco hasta el otro lado, cargando. O sea, estos qué tipos estaban loco. locos, ¿no? O sea, la gente de la justa puede cargar en Claro. una procesión, creo. Ya. Entonces, mira todos estos elementos de la magnificencia, de lo que ellos pensaban del legado, de la trascendencia, porque no tengo otra explicación, ¿no? Cómo llegan hasta ese punto, hasta que su suegro, Pedrarias, lo condena a muerte, ¿no? Y, y esto, ahora uno ve a los perros tan amables y El mejor tan, amigo del hombre. el mejor amigo del hombre, y te imaginas un perro comiendo gente. Hay una escena una escena histórica que tiene que ver con uno de estos conquistadores, dos soldados que estaban jugando, o sea, claro, no eran los soldados del servicio militar que tenemos ahora, sino dos soldados viejos, ¿no? Claro. Y le dan a una mujer una nota y, y le dicen a Becerrillo, a este perro de la novela y este perro que existió, y le dicen a la mujer que vaya a llevar la nota, ¿no? Y la mujer estaba muerta de miedo, ¿no? Era una anciana, y la mujer comienza a caminar y le sueltan al perro para que se la coma. Y cuando llega, la mujer llora y le dice al perro, don perro, no me coma, que tengo que llevar esta nota. Y el perro la orina, ¿no? Y entonces, Domina. sí, sí, o sea, y esta que va a ser mi siguiente novela tiene este fuerte contenido histórico, o sea, es un tema absolutamente lejano a lo cotidiano. Y no sé qué tal funcionará, pero al menos como elemento de, digamos, de conocimiento va a ser Educación, ¿no? importante, sí, Es va a como ser haces un rol de importante. educador también. Sí, sí, es que tiene esa función, ¿no? Yo- No, no podríamos culpar o alabar el tema de la conquista, pero es algo que sucedió y que iba a suceder, porque paulatinamente el mundo, ese tema de la globalización siempre ha existido, sino que antes era más lento, ¿no? Cierto. Conforme va avanzando la tecnología, entonces va haciéndose más rápido, pero el mundo está más relacionado a lo que uno cree. Pero el mundo siempre estaba en conflicto, ¿no? A pesar desde épocas históricas siempre ha habido conflicto también. Y esa creo que lo tiene arraigado al ser humano. Las Es que, guerras. es que los conflictos surgen fundamentalmente
no por el honor o por la bandera o por los motivos que normalmente nosotros creemos, sino porque siempre hay una variable económica y esa variable se modifica. O sea, si tú le decías a alguien en 1700 que iba a haber una guerra por petróleo, ese no te iba a creer, ¿no? Y 100 años después o 150 años después, el petróleo aparece como elemento de conflicto, ¿no? Entonces, lo mismo va a seguir sucediendo Claro. conforme el ser humano encuentre el elemento económico como raíz, ¿no? El conflicto se va a dar, ¿no? Sino que va cambiando su forma, su estilo, ¿no? Uno puede decir, ¿no? A veces el mundo ha cambiado con tecnología, con tanta ciencia, desarrollo, de progreso. Y a veces se puede ver hasta inconcebible, digamos, grandes conflictos, pero siempre están, ¿no? Ahora tienes, por ejemplo, en Rusia, tienes el Medio Oriente, que es un polvorín. Sí, es que aparte de eso, de la economía es, digamos, el fuego Claro. que está presente, pero la condición humana, que es imperfecta, el problema principal que tiene es esa memoria a largo plazo, ¿no? Y esa memoria a largo plazo se construye a través de discursos, ¿no? Entonces, si tú sumas el discurso más el problema económico, esa es una guerra, Oye, ¿sí? Y, y a veces a ti te puede parecer, ¿no? Pero ¿por qué podrían pelearse por temas que han sucedido hace 500 años? Pero se pelean por sí, eso. y esa es Sí, básicamente la esencia en el conflicto sí, en Medio Oriente. sí, Es, sí, eso, es milenario ¿no? eso, ese Es conflicto. milenario, sí, entonces está bien arraigado Sí, yo en la digo, desde hace mente. 2000 años, que hay problemas hace 2000 años y es Ujú, igual como los países bálticos también, ¿no? ujú. En Europa del En Este, Europa del Este, los los Balcanes, Balcanes, y la sí, vez pasada ese fue sí. la Copa, la Eurocopa, leí un tweet que decía, y estaba jugando dos países de los Balcanes y decían, nunca había visto tanto odio, tanta rencilla histórica entre dos equipos que estaban jugando fútbol, pero al final en la historia venían siglos peleándose, Ujú. y que ahora estaban en paz, pero años anteriores son pueblos que siempre han estado marcados por el conflicto y el odio, ¿no? Que es bien fuerte, como tú dices, a veces por las narrativas también que se van sembrando en cada bando, ¿no? Claro, se requiere una inteligencia colectiva muy difícil de alcanzar, ¿no? Para poder superar, sobre todo si estos estados o estas naciones, que son cosas diferentes, no han alcanzado la prosperidad. Mm, Entonces ahí se es un vuelve ingrediente, mucho más complejo. El, siempre siempre es lamentable la guerra y por eso en mi criterio y creo que en el criterio moderno de las Fuerzas Armadas están para preservar la paz, no, no para estar haciendo la guerra, porque nosotros no tenemos nada que conquistar ya. Me claro. refiero a conquistar territorios o recursos ajenos. Pero lo que sí tengo claro, muy claro, es que uno siempre debe tener sus medidas de precaución, ¿no? Y adelantarse a estos conflictos que podrían suceder en el tiempo, sobre todo porque estos temas de inteligencia artificial o esos temas de la necesidad de obtener más recursos, Puede forzar. no nos puede costar muy caro. Si no, pregúntale a los europeos de la primera mitad del siglo XX, cuando apareció este elemento del mal que es Hitler y Claro. decidió que había que incrementar el espacio vital de Para que vaya la... Alemania para el Tercer Reich. Entonces, ahora Sí. tú dices, pero sí, de repente Hitler era loquito, pero Alemania era la nación más culta del mundo, más culta del mundo, o sea, la música clásica, los Claro. grandes inventos, la ingeniería alemana, creo que La está fuera ciencia. de toda discusión, ¿no? Y fíjate, ¿no? Entonces, la condición humana es imperfecta, ¿no? Y solamente se le puede combatir con el mismo conocimiento humano, ¿no? Y con la buena voluntad, fundamentalmente, ¿no? Claro. ¿Y cómo haces?
para darte el tiempo y el equilibrio entre tu labor, digamos, responsabilidad en el ejército y ser un escritor que siempre está produciendo? ¿Cómo haces ese equilibrio? Porque el ser escritor, eh, y como cualquier otra profesión, requiere grandes dosis de disciplina y de resistencia. Y casualmente eso es lo que te da el ejército. Claro, Resistencia a- a varios factores que tienen que ver con las grandes distancias que recorres o los lugares tan incómodos que puedas estar, ¿no? Y, y también la disciplina propia de la formación, de los horarios, de que el trabajo que va más allá del cumplimiento básico del deber, que es algo que se te va incorporando claro. en el chip. Yo pensaba, yo pensaba que la vida era más artística antes, ¿no? Pero definitivamente no puede haber alguien, o quizás puede haberlo, no lo sé, pero a menos en los parámetros que yo pienso, uno no puede ser escritor si no tiene principios básicos de disciplina, ¿no? Sí. O por lo menos un escritor medianamente exitoso, un escritor medianamente leído, a no ser que quieras publicar una novela cada 10 años, ¿no? No lo sé. Pero La novela tiene que sí, ser. estamos en tiempos donde se produce mucho, hay muchos elementos, hay redes sociales, hay más Claro, distractivos que... claro, los elementos de Sí, distracción son mayores. O sea, y exacto, estás a ¿no? un clic, a un clic Aunque- de distancia en tu celular ahí. claro, entonces se requiere mucho más mucho más elementos de disciplina, pero fundamentalmente algo que sí tengo claro que es la convicción. O sea, la convicción de lo que eres o lo que vas a hacer tiene que formar parte de ese sentido Sí. en tu vida, ¿no? Y ahí también lo puedes extrapolar hasta consejos que podrías dar, ¿no? A las personas, tanto en lo profesional o cuando uno emprende, la disciplina es... Yo creo que la disciplina y la convicción desde un punto de vista a tu ideal, a tu propósito, a tu plan, porque si no estás convencido, estás Sí, condenado a que pueda fracasar, ¿no? claro, hay un tema de la constancia. Mira, una vez Andrés Avelino Cáceres se fue a- cuando iba a iniciar la campaña de la Breña, las primeras personas que incorporaron a su ejército fueron enfermos, gente que estaba internada en hospitales por lesionados de la guerra. Y porque no había... Cuando comienza la campaña del centro, no tenía nadie, estaba él solo. Llega y comienza a armar y a juntar a la gente. Pero dentro de los relatos que vi, dice que se le presentó un ciego, ¿no? Y sigo, pero tú cómo vas a combatir si no puedes ver al enemigo, pero lo puedo oler, me dijo, Sí, ¿no? Y que puede ser verdad, ¿no? Entonces, y a esa fuerza le puso el batallón Constancia, que no creo, como las unidades militares se hacían y se deshacían, posiblemente es por eso que no haya prosperado demasiado, pero creo que esa es mi palabra favorita, la constancia. Es algo que te puede permitir alcanzar, no sé si tus sueños, pero sí por lo menos las metas que te pongas inmediatamente, ¿no? Y eso te va desarrollando el talento, sea cual sea que tengas, ¿no? Hay unos claro. que tienen talentos para el dibujo, otros para conquistar grandes cordilleras, otros para los deportes acuáticos, ¿no? Nosotros en el ejército tenemos que tratar de ser completos en el sentido de que debemos saber nadar, correr, estudiar y todo. Y posiblemente no saquemos un atleta digamos, una prueba olímpica, pero tratamos de todos estar en el Claro. estándar, ¿no? Y de mantenernos en ese estándar, que es lo que nos exige, ¿no? Entonces, eso sí creo que está en nuestra mentalidad, ¿no? Pero ahí incluso en las escuelas de liderazgo de Harvard, los mejores del mundo, siempre ponen a los militares como ejemplo, las fuerzas especiales, ¿no? Porque es la gran exigencia física, pero también mental, ¿no? Que es esencial, digamos, cómo mentalmente también estar preparado para afrontar los retos, el trabajo en equipo, un montón de factores que se traspolan en la vida civil, digamos, y que son claves para poder crecer. Eh, la república requiere líderes, ¿no? Hay varias formas Hay gente que nace con este rol de líder de manera natural, pero si vamos a depender solamente de los que nacen con esto de manera natural, nos ensartamos.
Entonces requerimos una escuelas de liderazgo y las Fuerzas Armadas son buenas escuelas para esto, de Claro, liderazgo, porque está incorporado en el hecho de que tú le dices al cadete, oye, tú, por si acaso, que no vas a ir a trabajar a un banco, ¿no? Tú vas a ser un líder de tropas, un claro. tipo que va a tener que conducir gente que, que tiene que estar dispuesta a morir. ¿Cuántas personas pueden Están tener dispuestos. esa perspectiva, ¿no? O sea, tú ves cualquier persona que estudia cualquier carrera, ¿no? No está pensando en su perspectiva que va a morir, a no ser que alguien estudie para ser equilibrista de circo sin malla, ¿no? Claro. Entonces, el- esa perspectiva es complicada, ¿no? Porque vas a agarrar y vas a estar con frente a muchachos. De hecho, alguien que sale de la escuela militar tiene casi la misma edad de los soldados que va Sí, 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 sí. y tiene que convertirse en una especie de Un li- padre, ¿no? Y decirle, bueno, muchachos, vamos a combatir. Y por si acaso, no se asusten, pero vamos a morir. Entonces, a ver cuánta gente Está, te, está cuánta dispuesto a gente, morir, ¿no? sí, cuánta gente te va a seguir en ese tema. Y ese liderazgo es lo que hace que permite que los cuadros se renueven, que Claro, la gente se compre el pleito, ¿no? Así que eso, eso es y para eso también hay que tener una fuerza no solamente física, sino como dices, mental, ¿no? Es básico, ¿no? claro. La fuerza mental. Sí, yo creo que no sería el escritor que soy si no hubiese sido militar, ¿no? Quizás hubiese sido un escritor, pero desde otra óptica, quizás más académica, ¿no? Pero estar en el campo, Te evidentemente, da, me da ese te da expertise, ¿no? cosas diferentes. Nada, ya para ir cerrando, nuevamente muchas gracias. Me quedé pensando lo que conversamos al inicio de la entrevista del Tunche. Y que puedes tener soldados muy valientes, pero al final eso como que te da cierto miedo. De repente lo sobrenatural. Y justo recordaba, la semana pasada estaba leyendo un nuevo libro que sacaron sobre poder y progreso y te hacía un análisis histórico de los cambios en el mundo, pero también de las personas. Las personas somos supersticiosos, según culturas, ¿eh? Pero ponía un ejemplo que antes, por ejemplo, los romanos eran muy supersticiosos y los Ujú, sí, generales, claro. antes de ir a una batalla, hubo un ejemplo, creo que eran con los cártagos, no lo tengo bien el concepto histórico, pero tenía que poner una gallina, Ujú. y el maíz. En la medida que la gallina comía el maíz en intensidad, significaba, si comía más rápido, significaba que había buenos augurios para que la batalla vaya bien, ¿no? Si comía lento o no comía, había, que posiblemente los dioses decían que ibas a fracasar, ¿no? Entonces este general romano, que estaban yendo en barco, la gallina se marea, entonces lo sueltas y la gallina no hacía nada, pues no quería comer este general se molesta y lo tira al Ujú, agua. ujú. Y todos los soldados, no sé, como que se espantaron y perdieron esa batalla. Y lo que decía es que perdieron antes de iniciar, ya lo perdieron porque justamente esa superstición, ¿no? Y me sé recordar en ese tema del Tunche. No sé ¿tienes alguna opinión sobre esto, sobre este punto? No, las supersticiones, los augurios, todo esto ha formado parte de las fuerzas que han ido a pelear, porque acuérdate que nuevamente entra el tema de la vida y la muerte, Sí, ¿no? Incluso vi una escena en una película sobre la batalla de Austerlitz, donde estaban los soldados de la coalición que peleaba contra Napoleón, que eran los rusos, y sale el sol, ¿no? Y comienzan a celebrar, porque para ellos era el augurio de victoria, y curiosamente pierden, ¿no? Entonces, el entrar en un conflicto en el que vas a dar tu vida, a pesar de todos tus conocimientos, de todo lo que te puedas haber preparado, que va a influir muchísimo, también sabes en el fondo que tienes que tener de tu lado alguna gota de suerte, o sea, la suerte del campeón, claro. ¿no? Entonces va a haber definitivamente los elementos, el elemento religioso, Tam- ¿no? que El está, rezo antes de pelear, ¿no? sí, Entonces, el propio temor del ser humano a lo desconocido, el propio temor o la necesidad de tener suerte o que esté de tu lado, ¿no? Había una frase, ¿no? Que leí varias veces cuando hay un capellán bendiciendo las armas antes del combate y un soldado preguntándose,
si Dios está con nosotros, ¿quién está quién está ¿Quién con está con ellos? ellos? Sí, ¿no? Así que entra a tallar todas estas cosas que tiene la La espiritualidad espiritualidad. humana, ¿no? Así que eso es lo que nos Y hace tan interesantes, ¿no? somos muy complejos. ¿Y ahí has Ujú. tenido alguna experiencia? Bueno, de repente por tu formación no crees, ¿no? Pero yo sí tenía en los viejos del pueblo, justo en el límite entre Amazonas y Cajamarca, y todos, sobre todo los cazadores, te decían en las noches que iban, se internaban pues una noche entera buscando que venga el animal para que lo puedan matar. Te cuentan un montón de experiencias paranormales, ¿no? Dice, se me Ujú. apareció tal y luego se convirtió en mujer. ¿Tú has tenido alguna experiencia en tu inmersión en la selva o simplemente eh, depende de cada uno, ¿no? Lo que pueda Sí, una vez tuve verificar. una experiencia con el tema del tunche, que por eso dije que lo voy a contar en algún momento, pero veía a los soldados tan convencidos y después ya cuando me tocó experimentar, por eso sigo pensando que es una de estas pesadillas que tienen, pero cuando alguien me pregunta tengo una frase que creo que la dicen los cubanos, ¿no? Yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan, ¿no? Así que con eso le doy solución al tema porque siempre trato de ser lo más realista posible, pero eso no alcanza, no alcanza. Cuéntanos la historia, pues, para saber, Ah, o lo estás guardando para que lo escribas. es que lo que pasa es que lo voy a escribir, entonces Ah, ya, no, te vamos a hacer spam. sí, lo voy a espolear. Claro, claro. Sí, pero a partir de eso supe aprender a respetar las creencias del resto, ¿no? Porque alguna energía, alguna fuerza debe existir que hace que se vuelva real de una u otra manera, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo, cada que voy a mi pueblo, tengo una casa que sé que no tengo que pasar por ahí a tal hora, o sea, Ah, ya. y te mueve todo el comportamiento de un pueblo entero, ¿ah? Porque ¿Ah, no sí? pasan por ahí, o sea, Ah, ya. que ya Sí, no, está, entonces sí, 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 está bien arraigado. está bien arraigado. Sí, debe haber alguna fuerza, alguna energía, alguna cuestión que va más allá de de nuestra capacidad, ¿no? La novela, tengo otra novela que también está justo en la etapa de producción, que se llama El Fantasmoscopio. Todavía no sé cómo se va a llamar la película, pero va a salir también el próximo, va a comenzar a filmarse el próximo año, no sé cuándo va a Ah, mira, salir. qué interesante. Y justo es de un muchacho que crea una máquina para ver a los muertos, ¿no? Y el problema no es que fabrique la máquina, el problema es cuando la máquina se hace real y la gente comienza a darse cuenta que la muerte ya no es la muerte como la habían Como lo habían concebido. concebido. Y bueno, yo me preguntaba, ¿qué pasaría si llegara ese momento, ¿no? Que se supiera realmente y palpablemente qué pasaría después de la muerte. Y genera un montón de Claro, problemas, ¿no? Para el muchacho, la máquina solamente servía para ver a la persona que había perdido, pero eso ¿no? te Pero da. cuando el tema explota, va a cambiar la religión, la economía, todo. Sería algo más complicado que la aparición de las armas y de la internet y de todo, ¿no? Así que Me quedo con la expectativa. sí, vamos a ver, Es- bueno, la novela sí se puede leer fácilmente porque se venden en las ¿Cómo, librerías. cómo se llama? El Fantasmocopio. El Fantasmocopio. Ya lo Sí, ten... sí. Y justo apareció alguien que quería. Ya era como la segunda o tercera vez que alguien me ofrecía hacer la producirlo. película. Y y ahora ya comenzó a El hacerse rodaje. palpable. No el rodaje, Ah, sino pero ya palpable, que ya para. comenzó el proceso, sí. Y ya el proceso lo conozco, ¿no? Entonces ya sé que la película va a salir el próximo año. No sé qué fecha todavía, pero va a Bueno, salir. tenemos ahí dos películas tuyas Sí, dos que tenemos que películas en ver sí un o sí. año, sí, sí. Tengo un poco Nada, de suerte. muchas gracias, Carlos. De verdad que te siga yendo muy bien. Eres Gracias. una fuente de inspiración, de amor al Perú. Has educado mucho y lo vas a seguir haciendo con tus libros y con tus historias. ¿Puedes dejar una reflexión final para nuestra audiencia? No hay que rendirnos nunca. Sí, yo sé que vivimos tiempos difíciles, confusos, de mucha evolución para bien y para mal también, pero hay que mantener siempre la esperanza en que vamos a dejar un mejor país para nuestros hijos. Y sobre eso tenemos que caminar, ¿no? Dejar mejor las cosas, no malograrlas, sino Arreglarlo. sí, arreglarlas, ¿no? Eso es lo que va, hay que ser desprendido. Y eso es muy difícil en estos tiempos. Pero ser Mm, desprendido a la larga, y no porque las cosas retornen, sino porque eso
ese desprendimiento se va a reflejar le va a caer la bendición a las personas que tú verdaderamente quieres, ¿no? Que son tu familia, tus amigos, ¿no? Así que yo tengo esa convicción con respecto a lo que hago, Desprendimiento. ¿no? Es un valor también, ¿eh? Un valor humano muy respetar el desprendimiento, porque Ujú. a veces el ego puede más también. Sí, los egos son absurdos, pero bueno, esa es la condición humana. Muchas gracias audiencia, nos vemos en los próximos episodios y como siempre compartan, comenten nuestro contenido para cada semana seguir llevándoles alto valor para ustedes. Nos vemos.